La mañana empezó como tantas otras en mi tranquilo vecindario de Morelia, la lluvia dibujando gotas en la ventana de la cocina, el aroma del café colándose desde mi vieja cafetera de émbolo, y el zumbido suave del refrigerador que ha estado conmigo más tiempo que la mayoría de las personas en mi vida. Estaba a medio camino de organizar facturas para la cafetería-librería cuando sonó el teléfono. El número en la pantalla era de México, DF, y el nombre Tomás Cuevas. Abogado me hizo enderezarme. Señora Salazar. Comenzó con esa voz pausada que los abogados parecen ensayar. La llamo por la herencia de su difunta tía, Rosario Villegas. No había visto a la tía Rosario en 3 años, pero su ingenio afilado y la forma en que te hacía sentir como la única persona en la habitación nunca se desvanecieron de mi memoria. Esperaba que mencionara algún recuerdo, tal vez una suma modesta. En cambio, Tomás dijo: el proceso de sucesión ha concluido. Usted es la única beneficiaria de su fideicomiso. Su valor es de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Las palabras parecían pertenecer a la vida de alguien más. Me aferré al borde de la encimera, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Mi voz tembló al agradecerle. Él explicó el proceso. Aseguró que los fondos estaban listos para transferirse y prometió enviar los documentos por mensajería. Cuando colgué, la casa quedó en silencio. Salvo por el latido de mi propio corazón, pensé en los años después de que Javier murió dobles turnos, saltándome cenas fuera, aceptando clientes de contabilidad solo para mantener las luces encendidas. Pensé en Emiliano, mi único hijo, y las noches incontables que pasé despierta preocupada por su colegiatura, su renta, su futuro. Imaginé contárselo. Visualicé su alivio, cómo su ceño finalmente se relajaría. Podríamos saldar sus préstamos estudiantiles, ayudarlo a él y a Daniela a comprar una casa, reparar el tejado de la librería, incluso financiar becas en nombre de la tía Rosario. Nunca había conocido a Daniela. Solo sabía por las breves menciones de Emiliano que trabajaba en gestión de proyectos corporativos y viajaba mucho por trabajo. Dijo que se habían casado discretamente el año pasado, sin gran ceremonia. Solo papeles y una cena con amigos. Cerré las facturas, mi mente ya reorganizando el fin de semana. Se lo diría cara a cara, en el calor de mi cocina, con la lluvia golpeando las ventanas y una olla de su pozole favorito en la estufa. Algunas noticias merecen entregarse en persona. El viernes por la mañana, mi lista estaba guardada en mi bolso, compras para el fin de semana. Una parada en la florería por lirios frescos. Una rápida visita a la librería para dejar algunos libros contables. La lluvia se había reducido a una neblina, y las calles brillaban bajo un cielo pálido. Mi mente estaba ocupada tejiendo los momentos de la conversación que tendría con Emiliano, ensayando cómo darle la noticia con calma. El tráfico en el puente de Chapultepec era lento pero constante. Podía ver el río Lerma ondeando oscuro bajo las vigas de acero, el horizonte de la ciudad suavizado por el aire húmedo. Al final del puente, el semáforo se puso en verde. Avancé despacio. El camión de reparto vino desde mi izquierda, demasiado rápido para la intersección. Un borrón de blanco y letras rojas. El impacto fue repentino. Un signo de puntuación violento en medio de un día común. El metal chilló contra el metal. Mi cinturón de seguridad se tensó contra mi pecho. La bolsa de aire estalló en mi cara con una fuerza que me hizo rechinar los dientes. El vidrio se fracturó en fragmentos brillantes que atraparon la luz gris antes de caer. El sonido se volvió amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Saboreé cobre y olí el mordiente acre de las bolsas de aire desplegadas. Mi brazo derecho latía, atrapado torpemente contra la puerta. Los papeles de mi bolso flotaron a mi alrededor, cayendo en mi regazo y en el piso. Un rostro apareció en la ventana, los labios moviéndose, la voz tenue sobre el zumbido en mis oídos. Alguien abrió la puerta de un tirón.
el aire entrando frío y cortante. Manos me guiaron a una camilla. El cielo sobre el puente se redujo a un rectángulo enmarcado por el techo de la ambulancia. El paramédico pidió un número de contacto. Sin pensar, di primero el nombre de Paloma, luego el de Emiliano. El orden no me golpeó hasta más tarde. Cuando la sirena sonó y la ciudad se desdibujó en una mezcla de gris y azul, mientras corríamos al hospital, mis pensamientos vagaron hacia la risa de Javier, el crujido de las viejas escaleras de mi casa y el rostro de Emiliano el día que se fue a la universidad. La voz del paramédico atravesó, firme y cercana, pidiéndome que me mantuviera despierta mientras las ruedas me llevaban hacia la luz. Desperté en la claridad antiséptica de una habitación de hospital. Las sábanas rígidas y el aire cargado con el zumbido de las máquinas. Mi hombro estaba en un cabestrillo, mis costillas vendadas apretadamente, y un dolor sordo pulsaba en mi clavícula con cada respiro. La última imagen clara que recordaba era el marco de acero del puente pasando por la ventana antes de que todo se rompiera. Una jarra de agua y un vaso de plástico estaban en la bandeja junto a mí. Mi teléfono también estaba allí, con la pantalla oscura. Como esperando que despertara, lo tomé y marqué a Emiliano. Mamá respondió, su tono cortante. Tuve un accidente. Comencé, mi voz temblorosa. Estoy en el hospital. Yo estoy hasta el cuello. Mamá, interrumpió. Daniela y yo tenemos cosas que hacer. No puedo dejar todo. Estarás bien. Siempre lo estás. No tengo tiempo para esto, ni para una perdedora sentada en una cama, dijo. Y la línea se cortó. Las palabras se asentaron en mí como agua fría. Miré el teléfono, esperando que se iluminara de nuevo con una llamada. Una disculpa, algo. No lo hizo. Los siguientes 2 días se desdibujaron. La enfermera asignada, Soledad, se movía con la precisión tranquila de alguien que sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio obrara. Trajo compresas de hielo frescas, ajustó mi cabestrillo y, una vez, cuando pensó que no la veía, subió la cobija más arriba de mi cintura. Por las tardes, cuando el pasillo se oscurecía y el sonido lejano de los carritos se suavizaba, me encontraba repitiendo la voz de Emiliano. Intenté recordar la última vez que me habló con calidez, pero los momentos se escapaban, reemplazados por bordes afilados que no había notado formarse. La tercera mañana, Soledad trajo un jarrón de narcisos que dijo habían dejado en el puesto de enfermería sin nombre. Los colocó en la mesa junto a mi cama. Su amarillo un estallido obstinado contra las paredes blancas. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, más lentos y pesados que los del personal, acercándose a mi puerta. Los pasos en el pasillo esa mañana eran de Paloma, con su bufanda aún húmeda por la llovizna y su sonrisa trayendo más calor que las delgadas cobijas del hospital. Dejó una bolsa de papel en la mesa muffins de arándano de la cafetería de la esquina y sirvió café para ambas de su termo inseparable. Hablamos del clima, del terco árbol de magnolia en su patio que se negaba a florecer, de los chismes menores de nuestro viejo vecindario. Las conversaciones eran pequeñas, intencionalmente, como piedras colocadas en un río para evitar que cayéramos en aguas más profundas que no estaba lista para vadear. Cada día se mezclaba con el siguiente. Mis costillas dolían, mi brazo latía, y el cabestrillo me impedía moverme mucho más allá de la cama. Soledad manejaba mi cuidado con eficiencia silenciosa, y Paloma mantenía mi mente ocupada. Lo que ninguna sabía, lo que no me atrevía a decir en voz alta, era que un cheque por 2.500 millones de pesos en fideicomiso esperaba mi firma. Guardé la noticia cerca, no porque dudara de ellas, sino porque había imaginado un momento específico para revelarla a Emiliano sentado frente a mí, sus manos alrededor de una taza de café, escuchándolo directamente de mí. El cuarto día, Paloma se recostó en su silla y mencionó que había estado navegando por LinkedIn la noche anterior. Vi una foto grupal de una firma de gestión de proyectos en el centro. Había una mujer con el apellido de tu hijo, en el pie de foto, Daniela Salazar. Es impactante.
¿Es su esposa? Sonreí débilmente y asentí. He oído de ella, dije, cuidadosa de mantener mi tono neutro. Aún no la conozco. Paloma ladeó la cabeza, claramente curiosa, pero no insistió. Le dije que conocería a Daniela cuando el momento fuera el adecuado. La verdad era que había imaginado conocerla en circunstancias mucho más amables, quizá en una cena en mi casa. No desde una cama de hospital con mi hombro inmovilizado. Esa tarde, después de que Paloma se fue, volví a mirar el pasillo, escuchando por unos pasos que conocía tan bien como mi propio latido. No llegaron. Solo el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras y el lejano traqueteo de bandejas pasaban por mi puerta. Hasta que una tarde, el sonido que había esperado finalmente llegó, pero no como lo esperaba. Habían pasado 4 días desde el accidente, cuando finalmente escuché los pasos que esperaba firmes, deliberados, sin prisa. La puerta se abrió, y allí estaba Emiliano, vestido con un blazer entallado, el cabello peinado como si hubiera salido de un escaparate. A su lado estaba una mujer que reconocí al instante por la mención casual de Paloma Daniela. Era alta, pulida, y se movía como si hubiera ensayado cada gesto. Su cabello oscuro estaba recogido con precisión. Su abrigo colgado en un brazo, el aire entre ellos se sentía escenificado, como si esta entrada hubiera sido planeada. Mamá, dijo Emiliano, alargando la palabra con un tono que no era del todo cálido. Te ves cómoda. Debe ser agradable estar tirada mientras los demás andamos trabajando. Intenté ignorar el aguijón de sus palabras. Qué bueno verte, dije, mi voz firme. Ella es Daniela. Dio un pequeño asentimiento, pero no me miró a los ojos. Su mirada recorrió las flores en la mesa, la jarra de agua, cualquier lugar menos mi rostro. Murmuró algo cortés, casi inaudible. Antes de acercarse al pie de la cama, Emiliano se movió para bloquear parte de mi vista de ella. Apoyándose casualmente en la baranda de la cama, pensamos pasar un rato, continuó. Ya que parece que tienes tanto tiempo libre últimamente, no queríamos que te sintieras muy sola. Su sonrisa sarcástica dejaba claro que esta no era una visita por preocupación. Junté las manos en mi regazo, dejando que el silencio se extendiera. Finalmente, Daniela se movió, y sus ojos por fin se encontraron con los míos. Por primera vez, pareció realmente verme. Su expresión vaciló. La cortesía distante se desvaneció, reemplazada por algo más agudo: reconocimiento, incredulidad. Parpadeó una vez, luego otra, como si quisiera aclarar su visión. Su postura se tensó, y el color se desvaneció ligeramente de sus mejillas. La observé recorrer la habitación de nuevo, su mirada yendo de mí a Emiliano, como tratando de alinear 2 piezas de un rompecabezas que no encajaban. La tensión se asentó pesada en el aire, tan palpable que incluso Emiliano pareció notar el cambio en su actitud. Los labios de Daniela se entreabrieron, como si estuviera a punto de decir algo, y sentí que el momento estaba al borde de romperse por completo. La voz de Daniela cortó el silencio antes de que alguien estuviera listo. Dios mío, es mi directora. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre la incredulidad y la certeza. Emiliano se enderezó. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de soltar una risa corta y torpe. Que no sea ridícula. Mamá está prácticamente jubilada. Tiene una pequeña librería. Debes estar confundida. Pero Daniela no apartó la mirada de mí ahora. Sus ojos eran firmes, escrutadores. No estoy confundida, dijo. Cada palabra medida. Amalia Salazar. He visto tu nombre en memorandos de la Junta. Presides las reuniones de estrategia a distancia. Desde Morelia. Eres dueña de Villegas Santorres. Emiliano se volvió hacia ella, su sonrisa desvaneciéndose. Daniela, debes estar pensando en alguien más. Mi madre no. Lo es, interrumpió Daniela, su tono firme. Es la accionista mayoritaria. Es la jefa de mi jefa. Me recosté contra las almohadas.
observando cómo la verdad tomaba forma en el espacio entre ellos. La incomodidad floreció lentamente, espesando el aire. No me apresuré a confirmar o negar el silencio. Aprendí hace mucho. Puede ser más afilado que cualquier réplica. Emiliano cambió el peso de su cuerpo, su bravuconería debilitándose bajo el peso de la certeza de Daniela. Aunque eso fuera cierto, dijo finalmente. No es como que se detuvo, mirándome como si intentara calcular cuánto me dejaría salirse con la suya frente a su esposa. La mirada de Daniela iba entre nosotros, y podía ver el cálculo silencioso en sus ojos. Estaba juntando las piezas de por qué su esposo no había querido que me conociera hasta ahora, por qué la imagen que había pintado de su familia no encajaba del todo con la realidad frente a ella. La habitación se sentía más pequeña con cada segundo. Las verdades no dichas abarrotándose. Mantuve mi expresión neutral, dejando que ambos se enfrentaran al conocimiento sin darles una salida. Emiliano abrió la boca de nuevo, tal vez para cambiar de tema o recuperar el control de la conversación. Pero antes de que pudiera hablar, un golpe rápido sonó en la puerta. Se abrió para revelar a Tomás Cuevas, sosteniendo una carpeta de cuero bajo el brazo y escaneando la habitación con la mirada rápida y exhaustiva de un abogado. Tomás entró, el aroma de la lluvia aún adherido a su abrigo, y cerró la puerta tras él con una quietud definitiva. Dio un asentimiento cortés a Emiliano y Daniela antes de dirigir toda su atención hacia mí. Señora Salazar, dijo, colocando la carpeta de cuero en la bandeja móvil junto a mi cama. Los documentos del fideicomiso de su tía están listos para la firma. Al ejecutarlos, tendrá control total de 2.500 millones de pesos en activos. El número, dicho en voz alta en esta pequeña habitación de hospital, pareció tensar el aire. La cabeza de Emiliano se giró hacia mí, sus ojos entrecerrados como si intentara ver si Tomás estaba jugando una broma elaborada. Daniela no dijo nada, pero noté cómo sus hombros se tensaron. Tomás continuó. Con naturalidad. Podemos revisar los términos ahora, o puedo regresar cuando esté lista. La voz de Emiliano llegó rápido. Demasiado casual para ser sincera. Tal vez deberíamos hablar en privado. Mamá, ya sabes, decidir el mejor camino a seguir, mantener las cosas en familia. Lo miré, y en el lapso de un latido, los días en esta cama se repitieron su voz fría por teléfono. El silencio que siguió, la forma en que estuvo al pie de mi cama sin ofrecer más que críticas. Las palabras sin tiempo para una perdedora aún llevaban su aguijón. No hay nada que decidir. Emiliano, dije con calma. Tomás, procedamos. El abogado abrió la carpeta, deslizando el bolígrafo a mi mano izquierda para evitar el hombro aún en cabestrillo. El papel se sentía más pesado de lo que pesaba. Cada trazo de tinta una línea trazada entre lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Cuando dejé el bolígrafo, Tomás cerró la carpeta con un clic silencioso. El sonido era final, como un candado encajando. Emiliano se movió como para hablar de nuevo, pero la expresión en mi rostro debió decirle que cualquier arreglo que tuviera en mente nunca vería la luz. Tomás guardó la carpeta bajo el brazo y miró hacia la puerta. Justo cuando el sonido de la lluvia comenzó de nuevo contra la ventana, a una semana de firmar los documentos del fideicomiso, estaba sentada en la oficina de Tomás, con el suave zumbido de la ciudad fuera de su ventana. Los papeles estaban ordenados en el escritorio de Nogal, archivos de protección de activos, enmiendas a mi testamento e instrucciones para mi plan patrimonial. Firmé e inicialé, cada página eliminando a Emiliano como único beneficiario. Los cambios no fueron impulsivos, fueron deliberados. Nacidos de la claridad que se había asentado sobre mí en esa cama de hospital, Tomás se movía metódicamente, explicando cada paso sin juzgar. Esto asegura que nadie pueda acceder a sus fondos sin su consentimiento explícito, dijo, deslizando el siguiente documento hacia mí.
y este formaliza las asignaciones caritativas que mencionó. Cuando terminamos, dudó. Hay otro asunto, Daniela ha pedido representación. Levanté una ceja. Y continuó. Descubrió que Emiliano nunca finalizó su divorcio de su primera esposa. Su matrimonio con él no es legalmente válido. Las palabras no me sorprendieron. En el fondo, sabía que el desorden en la vida personal de Emiliano era solo la superficie de algo mucho más enredado. Le dije a Tomás que procediera con lo que Daniela necesitara para liberarse limpiamente. Esa noche, sola en mi cocina, me permití sentir la pérdida. No del dinero del hijo que había criado, el niño que alguna vez se aferró a mi mano el primer día de escuela, el joven que pensé que estaba construyendo un futuro para él. El duelo llegó en oleadas, no ruidoso ni enojado, sino silencioso y profundo, como una marea que sabe que seguirá regresando. En los días siguientes, encontré mi lugar en nuevas rutinas llamadas con contratistas sobre la casa, reuniones sobre iniciativas caritativas y mañanas caminando por las calles húmedas de Morelia. Llevaba el dolor por Emiliano conmigo, pero ya no lo dejaba guiar mis decisiones. Cuando Tomás llamó para confirmar que todos los archivos estaban completos, le agradecí y cerré mi cuaderno. Lo siguiente que necesitaba reconstruir era el lugar que siempre me había sostenido, incluso cuando las personas en él no lo hicieron. El olor a madera fresca y pintura se convirtió en el telón de fondo de mis mañanas. Los contratistas se movían por la casa con fácil coordinación. Las ventanas viejas salían. Un nuevo tejado tomaba forma, y la cocina se transformaba lentamente de un espacio estrecho y con corrientes de aire en uno que se sentía abierto y cálido. Cada clavo martillado era una declaración: esta casa y la vida dentro de ella volverían a ser fuertes, más allá de las paredes. Dirigí mi enfoque hacia afuera. Una parte del fideicomiso fue al albergue para mujeres en el centro de Morelia, suficiente para asegurar camas, calefacción y servicios de consejería por años. Otra parte financió becas para jóvenes mujeres que cursaban carreras de negocios en el colegio comunitario. Invertí en pequeños negocios locales, cafeterías, una encuadernadora, una sastrería, lugares con dueños que atendían ellos mismos los mostradores. Cuando Daniela me contactó, acepté encontrarla en una cafetería tranquila en el centro. Llegó luciendo más cansada que pulida esta vez, con el cabello suelto, un vaso de papel ya en sus manos. Se disculpó sin preámbulos, su voz baja pero firme. Lo voy a dejar, dijo. Debí haberlo visto antes. Escuché, dejándola hablar. Cuando finalmente levantó la vista, le dije que le creía. Ayudaré donde pueda, dije, pero no cargaré a nadie que no se sostenga por sí mismo. Ella asintió, entendiendo sin discutir. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. Dos mujeres conectadas por las elecciones del mismo hombre, pero ya no definidas por ellas. De vuelta en casa, el último andamio fue desmontado. La puerta principal, recién lijada y pintada de un azul profundo, se abrió fácilmente bajo mi mano. La casa estaba lista para su próximo capítulo y yo también. La luz de la mañana se filtraba por las nuevas ventanas, suavizando los bordes de la mesa de madera donde descansaba mi laptop abierta. La casa se sentía diferente, ahora sólida, silenciosa, como si hubiera tomado una respiración profunda y la hubiera soltado lentamente. Me movía fácilmente entre las habitaciones, sin notar ya la ausencia de corrientes de aire o el crujido de una tabla suelta. El trabajo aún llenaba mis días, pero en mis términos, mentoré a mujeres jóvenes que comenzaban sus propios negocios, compartiendo los errores y victorias que había acumulado a lo largo de los años. La cafetería librería prosperaba con un nuevo gerente, liberándome para caminar más a menudo por el vecindario, deteniéndome a charlar con tenderos o a mirar el río desde el puente. Las calles de Morelia tenían un ritmo que había llegado a conocer como una canción familiar. Pertenecer aquí no venía de lo que poseía, sino de cómo elegía estar en ello. La herencia había abierto puertas, pero fue el valor, el tipo callado y obstinado,
el que evitó que se cerraran de nuevo, mientras cerraba la puerta principal una tarde, con el sol cayendo bajo sobre los tejados. Supe que lo que estaba detrás de mí no era solo una casa, era la prueba de que podía elegir qué se quedaba y qué dejaba ir.